Nuestra materia se denomina dibujo, sistemas de representación. Veamos entonces cuál es la idea en la que se basan estos sistemas. Ese concepto básico es el concepto de proyección. Las imágenes que estamos observando y que pertenecen a Durero nos permiten realizar una aproximación al concepto que desarrollaremos a continuación. Este concepto de proyección, ¿qué nos dice? Que toda entidad a representar, por ejemplo en este caso un punto, debe ser representada sobre una superficie, sobre cualquier tipo de superficie. Nosotros por conveniencia tomamos una superficie plana. El punto que podemos denominar A, tenemos el punto, entonces el plano de proyección, que también lo podemos nominar, lo podemos llamar I. ¿Y qué nos falta para proyectar? Un rayo de proyección que pasa por el punto y al intersectar el plano genera la proyección sobre el plano del punto A. Este es el concepto básico de proyección. El elemento geométrico, la entidad, el plano, el rayo de proyección. Obviamente, ese rayo de proyección debe intersectar al plano sobre el que queremos proyectar. Entonces, plano de proyección, el elemento o entidad geométrica, el rayo de proyección, que en este caso viene desde arriba a la izquierda. Ahora, una pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde proviene ese rayo de proyección? En geometría y geometría descriptiva se dice que hay una fuente que genera estos rayos de proyección. Esa fuente puede estar en el campo físico finito o en el infinito. Y eso nos da dos tipos diferentes de representaciones y de proyecciones. Ahora imaginemos un elemento un poco más complejo, una curva, como esta. Un plano de proyección y determinemos en este caso que la fuente se encuentra en el infinito. Y uno de los rayos proveniente de esa fuente es este. ¿Cómo serán los otros rayos? Si la fuente se encuentra en el infinito, los rayos van a ser paralelos entre sí. Las rectas paralelas se cortan en el infinito. Principio básico de geometría. Entonces, si la fuente está aquí en el infinito, los rayos van a ser paralelos entre sí. Y pasando por cada punto de la curva, a intersectar al plano, van a generar una curva como esta que indicamos acá. Aquí proyectamos la curva con rayos provenientes de una fuente infinita y veamos qué sucede si tenemos una curva
que se proyecta sobre un plano, pero con fuente finita esta vez. La fuente la vamos a ubicar aquí. Vamos a proyectar. Y al intersectar al plano, daría algo como esto. Fíjense que en este caso la dimensión de curva y representación es la misma. No sucede lo mismo en el caso de la fuente finita. Ustedes observarán que aquí yo estuve graficando la superficie que se genera entre las dos curvas y los rayos de proyección, y se está dando el aspecto de una superficie, en este caso llamada cilíndrica, y aquí de tipo cónico. ¿Por qué es esto? En este caso se puede entender como la superficie de un cilindro, donde la generatriz, que puede ser un rayo de proyección, al rotar va generando en sus distintas posiciones la superficie. Y si esta superficie se cortara, por ejemplo, por la generatriz, puedo darle la forma del cilindro o una forma como esta, siempre con sus generatrices paralelas. Por lo tanto, esta proyección se denomina proyección cilíndrica o paralela. En este caso, la superficie que se genera es similar a la superficie de un cono. Si esta es su generatriz, al rotar con respecto al vértice y converger allí, la superficie es similar a la de este elemento geométrico. En este caso, la proyección se denomina cónica. En un caso, el rayo de proyección puede asimilarse a una visual, a un rayo visual, o podría también interpretarse como un rayo de luz que arroja una sombra. Según el caso que estemos tratando, será una cosa o la otra. En general, la mayor parte de las veces estaremos hablando de rayos visuales. Sucede que se hace difícil hablar de rayos visuales cuando la fuente se encuentra en el infinito. Por lo tanto, hay que entender que estamos hablando de una abstracción. Pero estos dos tipos de proyecciones son las que rigen los sistemas de representación. Repasando un poco lo dicho, proyecciones cilíndricas o paralelas y proyecciones cónicas. Las proyecciones cónicas son la base de las perspectivas. Cuando en nuestro curso hablamos de perspectivas, solo nos referimos a las proyecciones de tipo cónico, no a otras.
En tanto, las proyecciones cilíndricas o paralelas son la base del sistema Monge, las axonometrías, las proyecciones oblicuas y las proyecciones acotadas, que nosotros estas últimas no vemos. ¿No? Nos vamos a centrar en estas y luego en las perspectivas. El esquema de funcionamiento de las proyecciones cónicas es el mismo que utilizan las cámaras fotográficas, filmadoras, proyectores, cañones proyectores, e incluso se asimila al funcionamiento del ojo humano. No es exactamente lo mismo, pero con ciertas salvedades se puede asimilar. Podemos decir que las proyecciones cónicas tienen un anclaje mayor, una relación mayor con la realidad, en tanto que las proyecciones cilíndricas o paralelas son más abstractas. Un tema más a considerar es el tema de la ambigüedad de las proyecciones. Ustedes verán aquí que se generan estas superficies entre la curva real, la curva proyectada, y los rayos de proyección se generan, como les decía, las superficies indicadas, cónicas o cilíndricas. Aquí he trazado curvas, dos curvas más, la que está en color azul, que se desarrolla por la superficie anteriormente establecida. Y esta blanca también se desarrolla sobre la superficie cilíndrica. En ambos casos, las nuevas curvas tienen la misma proyección que la primera. Es decir, estas tres curvas tienen la misma proyección. Esto nos habla de la ambigüedad de las representaciones, que solo es salvado por el sistema Monge, donde la ambigüedad es eliminada. Es el sistema más preciso de representación. Pero con esto les quería indicar, mostrar cómo infinitas curvas o trayectorias que estén contenidas en la superficie cilíndrica, de extremo a extremo, dan esta representación. Y acá lo mismo, cualquier trayectoria perteneciente a esta superficie puede dar esta representación.